compartir con ustedes. Gracias a Luciana por haberme invitado. Creo que hay dos grupos de achicamiento de la brecha tecnológica, que es un problema en el mundo, no solamente acá, ¿no? La brecha entre varones y mujeres en el acceso a la tecnología, en el uso, en la profesionalización, es un problema en el mundo. De hecho, ustedes saben que va a haber una reunión importante en Argentina, que es importante para alguna gente. Bueno, yo soy filósofo, la verdad que no me interesa nada. Pero el G20, soy filósofo y feminista, imagínense, el G20 está tan lejos de mí. Pero va a haber una reunión que se llama G20, donde están los grandes países del mundo, una reunión que tiene un eje fundamentalmente económico, pero tiene uno de los capítulos que es W20, precisamente sobre qué pasa con las mujeres en el mundo. Y hay algunos temas fundamentales en ese W20, uno de ellos es la brecha tecnológica. Hay una serie de organizaciones trabajando en hacer un diagnóstico en todos los países que van a participar, también en la Argentina. Yo creo que las de sistemas y chicas en tecno son dos de los movimientos muy promisorios para hacer esto, además con humor, con ironía, con un acercamiento amoroso al problema y no sencillamente reclamando de modo irritado, ¿no? Como hacíamos las feministas hace un tiempo. Ustedes se liberaron porque las millennials nos han influido. Me pidieron algo mucho más sobrio que lo de Luciana. Con Luciana tenemos un hábito que es hacer un taller que se llama Taller Feminista de Cartas de Amor. En ese taller reclamamos el hecho de que ya nadie escribe cartas de amor. Con gente como la que está acá, imagínense una carta manuscrita que dejara el trazo de la subjetividad de una persona, de sus emociones, que hubiera que esperar que el correo llegue para recibirla, y luego responder y decir, ¿la habrá recibido? No me contestó. Bueno, acá clavar el visto es un segundo, nosotros teníamos que esperar una semana. Entonces, reflexionar un poquito sobre cómo sería una perspectiva feminista de estas constataciones amorosas en este momento. Así que esto no es un taller de cartas de amor, pero vamos a tratar de darle una dinámica parecida. Me invitaron a hablar de este tema, las desigualdades de género y las trayectorias científicas en el CONICET. Me pareció interesante empezar con una foto. Esta foto, como dice ahí, del año 27, es una foto muy famosa porque recupera lo que eran los más grandes científicos del siglo XX. Algunos ustedes los conocerán, allí está Einstein, por ejemplo, en el medio, ¿no?, del podio. Y entre ese montón, un poco difícil de encontrar, hay una mujer que generalmente es la única que nos viene a la cabeza cuando decimos, ¿hay mujeres científicas? Que hay, sí, Marie Curie, que era el apellido del marido, por supuesto, ¿no? Marie Curie. ¿La ven a Marie Curie? Es un poquito difícil. Está acá Marie Curie. Un poquito difícil, porque ella incluso tiene en la mano su sombrero, como los señores, está vestida de negro. Es decir, hay algo que se trabajó mucho incluso en el feminismo en la década del 70, que tenía que ver con esas mujeres que comenzaban a ingresar. Piensen que las mujeres ingresan a las universidades recién en los últimos años del siglo XIX, más o menos 1890 y pico, ahí empiezan a ingresar a las universidades. Comienzan a tener una presencia sistemática, vemos una presencia significativa en los años 40, fin de los años 40. Recién ahí empiezan las primeras científicas, las primeras físicas, las primeras matemáticas, las primeras químicas, en esa época. Las primeras que estudiaban eran médicas, luego abogadas, pero ciencias, años 50, digamos. Hasta los 60 internacionalmente no tenían la posibilidad de ingresar a los programas de doctorado, porque el argumento era que, obviamente, que las mujeres éramos inferiores e incapaces para la ciencia. Este argumento lo daba la ciencia. Miren qué interesante. Es decir, un conjunto de señores decían, nosotros somos las personas que vamos a definir quién puede o no ejercer el conocimiento científico, es decir, el más alto grado de conocimiento, el más valorado por la sociedad, el más confiable, el que influye en la tecnología, el que influye en la terapéutica, el que influye en todas las aplicaciones, las decisiones sociales. Esa es la ciencia. A ese universo
no ingresaban las mujeres. Las razones eran diversas. Aristóteles, por ejemplo, decía que no podíamos tener conocimiento abstracto y racionalidad porque éramos blandas, esponjosas y húmedas. En cambio, como los varones eran densos, cálidos y secos, claramente eran más racionales. ¿Quién iba a discutir eso? Esa idea fue desde 400 años antes de Cristo hasta el siglo XVII. Ese argumento de blandas, esponjosas y húmedas contra densos, secos y cálidos. En el siglo XVII surge la ciencia moderna y entonces hay que dar otros argumentos, hay que pesar y medir, porque es la ciencia experimental. Entonces, vamos a pesar y medir. Vamos a pesar y medir los cerebros, los cráneos. Entonces, las mujeres tienen el cráneo más pequeño que los varones. Por lo tanto, son menos inteligentes, menos capaces. Es más, porque no éramos solo las mujeres, y es una cosa que quiero que veamos acá. Los afrodescendientes también tienen los cráneos pequeños. De hecho, un varón negro tiene un cerebro que es más parecido al de una mujer que al de un mono que al de un hombre blanco. Esto lo decían los antropólogos del siglo XVIII como argumento por el cual no se podía educar a afrodescendientes porque eran incapaces, porque la capacidad de su cráneo no permitía que habitara allí una gran inteligencia. El tamaño, ustedes saben que es muy importante. Entonces, a un pequeño cráneo, ¿qué se le puede pedir? Una especie de fetichismo cuando murió Einstein, en que quien hacía la disección del cadáver sobre su muerte, todos se querían quedar con el cerebro, que era como una especie de fetiche. Imagínense, ese cerebro debía producir orgasmos intelectuales. Bueno, resulta que encontraron que el cerebro de Einstein era pequeño. Imagínense qué decepción tremenda. No se sabía en ese momento que lo importante era la cantidad de redes neuronales, sino el tamaño de la materia gris que pudiera haber o el grosor de cierta capa de neuronas. Bueno, la idea esta de los cráneos pequeños impidió que las mujeres votaran, que las mujeres tuvieran derechos, que estuvieran en el mundo público en cualquier tarea, que tuvieran, no solo patria potestad, que no tuvieran absolutamente ningún derecho de administrar su propia fortuna, ni tener ningún tipo de decisión, no solo ser elegidas políticamente, sino elegir. Esta es una historia larguísima, pero el hecho es que estaba fundada en conocimientos que producía la ciencia. Ciencia producida por un grupo de varones blancos europeos. Es decir, que no se trataba solo de la cuestión de las mujeres. Quienes quedan fuera de la producción de conocimiento son todas las mujeres por la condición de mujeres, pero muchos varones subalternizados por cuestiones que no tienen que ver solamente con el género, sino con la clase, con la etnia, con la edad. Es decir, varón, blanco, adulto, propietario, era el paradigma de quien los únicos que eran ciudadanos, porque el Estado moderno solo le da ciudadanía a esos varones, ni los indígenas, ni los afrodescendientes, por eso podían ser esclavizados, ni las mujeres por su condición de género. Pero cuando hablamos entonces en el feminismo de las discriminaciones dentro de la producción de conocimiento, utilizamos un concepto que es el de androcentrismo. No solamente es machista la ciencia, es androcéntrica. Eso quiere decir que el punto de vista es el del andros. Andros era el sujeto de democracia griega. Y era solamente ese sujeto, los varones que tenían ocio, porque nos han enseñado en la escuela que la democracia es el gobierno de todos, ¿no es cierto? Todos iban a la plaza pública en Grecia y allí discutían en Atenas, y la democracia era la asamblea de todos. Pero era como la asamblea del PO, todos no eran todos, ¿no? Todos. Era las que pertenecían. Entonces, ¿quiénes pertenecían? Obviamente, los esclavos estaban trabajando, los niños no porque eran inmaduros, los extranjeros no, las mujeres tampoco. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían propiedad sobre sus esclavos y sus mujeres? Tenían ocio, eran adultos, entonces varones, blancos, adultos, propietarios. Ese era el andros, y ese fue también casi 2000 años después el sujeto de la democracia liberal, la democracia de la Revolución Francesa, porque el contrato social, aquel acuerdo por el cual reconozco a la otra persona como un sujeto con derechos, solo lo tenían como posibilidad quienes eran capaces de firmar un contrato. Hoy le daríamos a firmar un contrato a un niño, a un discapacitado mental. Bueno, hay muchas personas que no pueden firmar contratos. Las mujeres no podíamos por ser mujeres.
por este tema del cerebrito. Y los afrodescendientes, los indígenas, los niños, los pobres porque no tenían propiedad privada. ¿Por qué los pobres no podían hacer un contrato social? Porque la democracia, en la Revolución Francesa, pero también ahora, es lo que yo llamo una democracia de consorcio. O sea, vamos a la reunión de consorcio y estamos todos. ¿Quiénes son todos? ¿Todos los que viven y tienen algo que ver con el edificio? ¿Quiénes van a la reunión de consorcio? Los propietarios, aunque no vivan allí. El que decide sobre qué pasa en ese edificio no es el que vive allí todos los días, el portero, el que trae el diario, el que trae el pedido del súper, el que duerme en la puerta sobre cartones. Todos los que saben lo que pasa en ese lugar no son los que viven. La única palabra que cuenta es la del que es propietario. Y así es la democracia. Quienes deciden son los que tienen la capacidad para la distribución económica. Ese es el punto en el cual hay que tomar las decisiones y en el cual la palabra vale. Los que no producen ni consumen, quedan al margen de la lógica de ese contrato, que es un contrato que tiene que ver con la administración de la propiedad privada. Ahora, la administración de la propiedad privada incluía algo más, y es que para uno de los filósofos del contrato social, que era John Locke, tiene un libro que se llama Dos tratados sobre el gobierno, donde dice, ¿por qué hay que hacer un contrato social entre los sujetos para poder organizar la sociedad? Porque la sociedad es muy violenta, hay mucho conflicto, y lo que más conflicto genera entre los seres humanos es la propiedad. Esto es mío, esto es tuyo, ¿dónde termina mi propiedad y la tuya? Esto produce tanto litigio que mejor hacer un acuerdo y decir, bueno, yo voy a reconocer tu propiedad y vos la mía. Esto es reconocer derechos. En este banco tu cuenta tiene tanto y la mía tiene tanto y vamos a reconocernos esta propiedad. El banquero nos va a reconocer esa propiedad. Locke dice, hay dos cosas que son las que más conflictos generan entre los seres humanos. La propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres. Entonces, ¿quiénes son los seres humanos? Lo que se disputa en el contrato social es la propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres. La propiedad de la tierra, hoy en día las mujeres tenemos el 2% de la propiedad de todos los medios de producción, incluyendo la tierra, el 2%. El 98% está en manos de varones. Es decir, que cuando estos CEOs del universo dicen es muy importante lograr la paridad, dentro de 170 años vuelvan que conversamos de nuevo, claramente no van a ceder absolutamente nada. La propiedad de las mujeres también estuvo garantizada por el contrato social. El contrato social dice, cada varón va a tener como propiedad una mujer, esa es su mujer. Por lo tanto, como es de él, no se la van a enajenar. La percepción subjetiva, cuando a un varón le dicen que su contrato es que va a tener una mujer como propiedad, es que si esa mujer le dice me voy, o le dice no me gusta cómo me haces el amor, él siente una humillación profunda como hombre y se derrumba y dice, esta la destruyo, porque si no es mía no va a ser de nadie, es un objeto que me pertenece, de acá no se va. La idea patrimonial, y no matrimonial, patrimonial, de la relación con la mujer y con los hijos es algo muy fuerte dentro de esta cultura patriarcal. Está en ese contrato, y el contrato dice otra cosa en relación con las mujeres, dice, no solo a cada varón le corresponde como propiedad de una mujer, sino hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, la mujer privada está en el ámbito privado, pero en el ámbito público, en la calle, puede haber grupos de mujeres que los varones son educados en reconocer cuáles son, cuándo pueden entonces abordarlas, que son propiedad colectiva de todos los varones, es decir, parte de las prerrogativas, de estos privilegios que decía Luciana es tan difícil renunciar, es el privilegio de poder apropiarme, incluso a través de dinero, del cuerpo de una mujer. Porque ese colectivo de mujeres que no son propiedad privada, está el pacto de que la mujer del amigo no, algunos traicionan el pacto, pero no importa, digamos, pero hay como un pacto entre varones, bueno, no, esta es la mujer de mi amigo, es propiedad de él, de respeto, está el código, pero las que son propiedad colectiva, a la bolsa. Entonces, la idea, ¿cómo se reconoce que esa mujer pertenece a ese colectivo? La diferencia entre quién pertenece o no la tenemos que poner las mujeres. Tenemos que estar atentas a cómo nos vestimos, a cómo, por dónde circulamos, en qué horario, si dirigimos la palabra, si nos subimos a un auto, si vamos al departamento, porque todos esos datos pueden ser decodificados
en la educación sentimental y emocional de los varones, como es parte del colectivo apropiable. Cuando nos violan y vamos a la justicia, el juez va a preguntar con esta lógica, cómo iba vestida, a qué hora era, había entablado alguna relación. Bueno, de ese pacto social que nos excluía de la producción de conocimiento, hacer Marie Curie, imagínense el camino. Por eso había una sola allí. Durante mucho tiempo no hubo representación de mujeres en ciencia. Sin embargo, fíjense, Marie Curie, excepcional por donde se la mire, no solo por el número, sino porque ella ganó 2 veces el premio Nobel. Poca gente ganó 2 veces el premio Nobel. Pero además ella lo ganó en 2 disciplinas diferentes, una vez en física y otra en física. Absolutamente excepcional, nadie tiene ese récord. Cuando Marie Curie ganó el primer premio Nobel, pidió entrar a la Academia de Ciencias de París, que existía desde el siglo XVII, es decir, cuando surge la ciencia moderna, se crean las universidades y se crean las academias de ciencias. En Londres, en París eran las más famosas. Ella dice, bueno, gané el premio Nobel, pido ingresar a la Academia de París. Y le dicen, no, no puede porque es una mujer. Entonces ella dice, ¿dónde dice en el reglamento de la academia que no puedo ingresar porque soy mujer? Y le dicen, no dice nada porque es obvio. Imagínense si viniera un camello y dijera, quiero entrar a la Academia de París. No, no dice nada que no puede entrar camello. No, no se puede, es obvio. La misma obviedad tenía Marie Curie, que había ganado un premio Nobel. Cuando gana el segundo, pide nuevamente ingresar a la Academia de Ciencias. Y le dicen, ya le dijimos que no, parece que usted es un poquito, ¿no? En química le va bien, pero... y está todavía blanda y esponjosa. Entonces le dicen, no, ya le dijimos que no se puede. Y ella dice, les voy a pedir que se pronuncien, por favor, acerca de este caso. Entonces se reúne la asamblea de académicos, de científicos, destacadísimos de Francia, y entonces sí hacen una reafirmación diciendo que se agregue una cláusula explícita que diga que no pueden entrar mujeres. Porque esto generaba confusiones. Entonces se reúnen y deciden, agreguen una cláusula explícita. Tampoco lo dejaron, nunca pudo ingresar a la Academia de Ciencias de París. La primera mujer entró en 1978. Es decir que 1978, bueno, la mayoría de los que están acá no habían nacido, no me acuerdo, pero soy de otra generación. Así que difícil ser Marie Curie en esa época, a pesar de su extraordinaria excepcionalidad. Esta es una foto con una especie de parodia que hicieron el año pasado en un congreso que hubo de la Sociedad Italiana de Física en Italia. Hicieron una foto, fíjense el parecido, la foto, donde son todas mujeres, menos un varón, Guido Tonelli, que está acá, en el lugar que ocupaba Marie Curie. Guido, ya ahí vemos un poquito de colores, no están todos vestidos de la misma manera. Guido Tonelli es uno de los descubridores del bosón de Higgs. Ustedes recuerdan la máquina de Dios y todas esas cosas, porque podría ser de las diosas, pero le dijeron la máquina de Dios. Bueno, es una foto paródica, pero nuevamente, ¿qué encontramos allí? Mujeres blancas, clase media, europeas, es decir, hemos roto una de las barreras que es que ahora hay muchas mujeres para la foto. Obviamente no era la proporción de las que había en el Congreso, es una foto, digamos, una reversión de la foto histórica. No había la misma cantidad de mujeres que la de varones en el 27, pero hay muchas representaciones humanas que faltan allí. La preocupación cuando faltan representaciones humanas en la producción de la ciencia es desde el punto de vista de quién se hace la ciencia, desde los intereses de quién, para ser apropiada por quién, para ser usada por quién, en beneficio de quién. Es decir, el punto de vista androcéntrico es un punto de vista que no es solo de producción de conocimiento, es de intereses. Entonces, si es pequeño el punto de vista de producción, de productores de saber, ese punto de vista va a legitimar los intereses, las necesidades, las utilidades de ese pequeño grupo y los va a reproducir. Si nosotros lo pensáramos en términos contemporáneos, la ciencia me va a garantizar la producción de conocimiento, digamos, más verificado posible, me va a dar garantías sobre el valor de ese conocimiento, y ¿quiénes lo van a evaluar?
¿En qué idioma hay que producir la ciencia? Y acá viene otra de las barreras que tenemos en América Latina, ¿no? Hay una barrera que tiene que ver con el género, otra que tiene que ver con la etnia, y otra que tiene que ver con la lengua. Nuestra lengua cotidiana es el español, pero las cosas se llaman en inglés cuando hacemos tecnología o cuando hacemos ciencia. No es que tenemos incorporamos a nuestro lenguaje esos términos, que son los términos de la vida cotidiana de los angloparlantes, es decir, quien ha nacido en Estados Unidos o en Inglaterra, desde que nace habla y se refiere al mundo con un idioma que es el que después va a manejar la ciencia. Quienes hemos nacido en América Latina, donde está el 80% de los hablantes de español, que son 500 millones, es la segunda lengua a nivel mundial. Sin embargo, la lengua de los negocios es la lengua de la ciencia. Y vamos a decir en inglés cómo es el mundo, porque la ciencia, el conocimiento más garantizado, se dice en un esquema de sentidos que no es el de nuestra vida cotidiana. Como el conocimiento de la vida cotidiana tiene menos valor que el conocimiento científico, porque son creencias, opiniones, en cambio ciencia requiere cierto tipo de garantías, las creencias y opiniones están en un nivel más bajo, y lo expresamos en español, la ciencia, la tecnología está en un nivel más alto y lo expresamos en inglés. Y esa enajenación también es parte de las marginaciones geopolíticas, lingüísticas, raciales y de género que reunimos en estos países del sur del mundo, de donde es el Papa, que le agrega un poco de... Bueno, entre las muchas resistencias feministas arcaicas está la Red Argentina de Género y Tecnología. Esa red la organizamos en 1994, un año antes de que se hiciera el encuentro de Beijing. La idea de esa red era analizar la trayectoria de mujeres en ciencia. Lo fuimos haciendo desde ese mismo momento, para que en la plataforma de Beijing se dieran recomendaciones, entre otras cosas, sobre la ciencia y la tecnología y el acceso de las mujeres a la ciencia y la tecnología. La plataforma de Beijing fue tan buena, se hacen cada 10 años esas reuniones, ¿no? Que cuando llegó Beijing más 10, los países no solo no habían avanzado en la plataforma, habían retrocedido con respecto al 95. Entonces en el 2005 dijeron, bueno, va a ser una reunión simbólica para resaltar cuál era la plataforma, etc. En el 2015, 20 años después, Beijing más 20, todavía estábamos más atrás. Es decir, hay muchos temas en los cuales, como decía Luciana con respecto a la comunicación, 20 años atrás teníamos más posibilidades que ahora, por muchísimas cosas que tienen que ver con competencias económicas, con reacciones, ¿no? Al avance de las mujeres, algunas reacciones muy violentas, por muchos motivos, por dificultades económicas y uso del tiempo que hace que las mujeres no podamos estudiar o no podamos perfeccionarnos. Bueno, hicimos ese análisis en el 94, lo fuimos repetiendo, Beijing no, pero nosotras sí fuimos avanzando en estas investigaciones para ver si había o no evolución, porque una cosa interesante, fíjense, en el nivel de investigador superior, el CONICET tiene la misma cantidad de mujeres que de varones, más o menos. Es una institución igualitaria. No tenía cifras desagregadas por sexo. Para tener las cifras desagregadas por sexo, lo tuvimos que hacer a partir del QIT, y cuáles eran de mujer y cuáles eran de varón, porque no teníamos manera de acceder a una diferenciación. Entonces cuando decían, hay tantos investigadores asistentes, tantos adjuntos, tantos principales, tantos superiores, no nos decían cuántos eran varones y cuántas mujeres. Obviamente se van gostando, porque los que llegan a la cima son menos que los que han iniciado la carrera. Pero ¿quién abandona más, mujeres o varones? Abandonan más mujeres, voy a spoilear algunos resultados. ¿Cuántos llegan al nivel superior? Cuando empezamos a estudiarlo, 92% de varones, 8% de mujeres. Que el argumento del CONICET era, bueno, ellas empezaron la universidad más tarde. Sí, chabón, en los años 40. Estábamos en los 90, o sea, esas mujeres que empezaron en los 40 ya ya se habían retirado. Y una cosa interesante, bueno, eso se los voy a decir. Tanto lo voy a spoilear. Y acá ya estamos en el año 2016, 2015, 2016, porque para colmo se nos ocurrió hacer la investigación justo cuando el CONICET se muda a su sede actual, entonces muchos datos están archivados, nos costó mucho trabajo terminar esta investigación. Hay algo normal entonces, que es que por supuesto hay muchos más asistentes, que es la categoría más inmediata, apenas termina la beca, hacen doctoral, beca doctoral, postdoctoral, e ingresan a carrera, que la categoría de superiores, donde ustedes ven hay solo un 25% de investigadores, ¿no? Sin embargo, la cantidad de mujeres
y de varones en esa categoría también es diferente, ¿no? Vemos que del total de investigadores asistentes, las mujeres son el 37%, de adjuntos el 31%, de independientes el 22%, de principales el 39% y de superiores el 25%. Es decir, hemos pasado en 20 y pico de años del 8% al 25%. ¿Es un avance? Es un avance. Como cuando investigamos las distintas carreras en la universidad, dijimos, se duplicó la cantidad de mujeres en ingeniería. Pasaron del 1.5 al 3%. Estábamos muy emocionadas. Hoy, por suerte, ¿no? Ya las ingenierías están tratando de capturar, incluso en campañas explícitas, que más mujeres accedan, y el año pasado abrieron un área de género en la Facultad de Ingeniería. Entonces, tenemos un problema, que es el problema de dónde las mujeres comienzan a bajar abruptamente. Y comienzan a bajar abruptamente en la condición, fíjense, de 22% a 8%, de independiente a principal. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque las mujeres ingresan trabajando en equipos que en general están dirigidos por varones. Y son en general muy eficientes. Entonces, mientras están en esos equipos, todo funciona muy bien. ¿Qué pasa con los investigadores independientes? Pasa que ya pueden tener sus propias líneas de investigación, sus propios becarios, su propio financiamiento. Y entonces aparece la disputa por el financiamiento. Cuando los recursos son escasos, la disputa es mayor, como lo estamos viendo cotidianamente. Entonces, en investigador independiente se produce una meseta y un abrupto descenso de la cantidad de mujeres. Si a esto le sumáramos los varones, veríamos que ocurre un espejo, es decir, comienza una cantidad de varones y luego ascienden abruptamente al 75% de investigadores superiores. Se produce lo que se llama efecto tijera. Rápidamente, a partir del principal, aumenta la cantidad de varones en el CONICET. ¿Quiénes van a evaluar quién entra y quién no entra? ¿Quiénes van a evaluar qué merece o qué no merece un ascenso? Lo van a evaluar desde el punto de vista de los que son supuestamente mejores, en una selección que solo tiene en cuenta la cuestión académica y la cuestión intelectual y la cuestión de productividad. Bueno, ahí vemos si varones y mujeres siguen trayectorias similares, que era parte de lo que nos interesaba investigar, y en todo caso, como hay un abandono de muchas mujeres de la carrera científica, ¿qué es lo que está pasando? Que el país ha invertido en primaria, secundaria, universidad, doctorado, inicio de una carrera científica de recursos que después los pierde. Los pierde ahora también por cuestiones de falta de inteligencia económica. Gente que se va al exterior, tengo un montón de becarios que se van a ir. Y se van a ir porque son muy buenos, los ha seleccionado el CONICET, pero dejó de considerar que debían invertir, el país debía invertir en ellos, o que era inteligente invertir en ellos. Entonces, quien contrate a estas personas se va a encontrar con un recurso formado durante 20 años, de altísimo costo para el país, que no les cuesta nada, solamente tienen que recibirlos formados. Si esto no es falta de inteligencia, la verdad es que es difícil pensarlo de otra manera. Estas son las distintas áreas, las grandes áreas de investigación: ciencias biológicas, ciencias sociales, ciencias agrarias y ciencias exactas y naturales. Ustedes verán que la proporción de mujeres es menor en exactas y naturales. Es decir, que si nosotros lo pensamos dentro del CONICET, vamos disminuyendo la cantidad de mujeres. Y si lo pensamos en áreas de investigación, hay más mujeres, o sea, hay 31% en biológicas. Esto es interesante. El CONICET ha empezado a tomar algunas medidas con respecto a esto, porque hay una directora fabulosa en el directorio del CONICET, que representa las ciencias sociales, cosa que no estaba representada hasta hace muy pocos años, eran todos científicos naturales. Pero que además es feminista, que se llama Dora Barrancos. Y Dora Barrancos propuso ciertos cambios en el CONICET, diciendo, primero, extensión del límite de edad, porque es de aquí que las mujeres y los varones consolidamos nuestras carreras entre los 25 y 35 años. Es el momento en que tenemos que terminamos la carrera, hacemos el doctorado, si podemos hacemos un postdoc afuera, volvemos, publicamos, participamos en congresos, tratamos de tener algún becario, alguna dirección de tesis. Todo eso ocurre en esos 10 años fundamentalmente. ¿Qué más hacemos las mujeres entre los 25 y 35 años?
En realidad gestamos, parimos, lactamos, digamos, hay como un pequeño aporte a la sociedad que no sé, que es un aporte social, no solo personal. Por supuesto, si podemos, y estaremos las feministas que así sea, tenemos los hijos cuando queremos, que queremos y con quien queremos. Pero tener esos hijos no es algo que está planificado en el mundo público como algo que le puede ocurrir a un investigador científico. El papel del investigador es el papel de alguien abnegado y dedicado exclusivamente a la ciencia. Una especie de sacerdocio. En el caso de las mujeres, con voto de castidad. Entrevisté a Emma Pérez Ferreira, una gran física matemática, que fue directora de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y le pregunto, ¿con quién vivís? Me dice, ¿con quién vive, doctora? Con, no, vivo sola, pero alguna vez se enamoró, tuvo un novio, se casó, tuvo hijos. No se dio. Después me cuenta, Emma, que era como la Marie Curie acá, una pionera en ciencia que llega a ser directora de la CONEA, piensa en eso. Me cuenta que cuando ella entró a la CONEA, cuando se recibieron 3 mujeres nada más que las que habían estudiado física y química, física y matemáticas, a fines de los años 40, ella fue muy estimulada por una profesora de matemática que tenía en la secundaria, entonces siguió esa carrera que era absolutamente rarísimo que una mujer siguiera esa carrera, ya ahí no la sacaba a bailar nadie, imagínense. ¿Trabajás o estudiás? Estudio. ¿Qué estudiás? Física, matemática. Bueno, el próximo vals saco a otra. Bueno, ella, Emma Pérez Ferreira, cuando entró, la CONEA se abrió con la inmigración alemana después de la Segunda Guerra. No hablemos de eso. Los investigadores que vinieron y fundaron en parte la CONEA, científicos importantes, hablaban entre ellos en alemán. Es decir, que los argentinos que iban entrando, las argentinas que iban entrando, habían entrado 2, habían entrado 2 y después una tercera. Le pregunto a Emma, ¿qué otras mujeres entraron y qué fue de sus trayectorias? Porque ella hizo todo el periodo en la CONEA y llegó a ser presidenta. Bueno, una se casó con un alemán que se volvió a Alemania, entonces ella también se fue, o sea, abandonó su carrera, que era investigadora igual que él, porque él se fue a Alemania y entonces ella se fue con él. Y la segunda, cuando tuvo el segundo hijo, ya no pudo organizar las cosas y también se fue. Su marido seguía en la CONEA, pero ella no pudo organizar las cosas y el segundo hijo se fue y abandonó la carrera. De esa manera se van dando los abandonos de carreras, por ideas de conyugalidad y de maternidad que son de tiempo completo. Entonces, si yo tengo un ideal de carrera de tiempo completo, tengo que tratar, como decía una astrónoma maravillosa que se llama Gloria Dubner, cuando la entrevistamos me decía como el ideal de su vida. Nunca logré que en mi casa no se note que trabajo y que en mi trabajo no se note que tengo hijos. El ideal era tratar de que en mi casa soy una mujer, por lo tanto no trabajo, y en el trabajo soy como un varón, o sea, no tengo hijos, porque el ideal es ese, y es tan fuerte que siempre vamos a sentir la falta y la culpa. Las que estamos acá probablemente digamos, uy, podría haber llevado a mi hijo a tal lugar, uy, podría haber, ¿cuánto hace que no lo llevo a...? Bueno, o las parejas, los maridos, ahí las deudas también son múltiples, podría haberme depilado, qué sé yo, algo, de un homenaje a la mujer antigua. Bueno, cuando pensamos en todas estas deudas, es porque son deudas de un paradigma de maternidad y un paradigma de profesionalidad, en particular, profesionalidad científica o en técnica, que tiene que ver con un tiempo completo. Cuando Emma me dice que vivía sola, yo dije, ¿le habrá pasado solo a ella o le habrá pasado a todas? Cuando investigo, las investigadoras superiores, ese 8% que había en ese momento, el 75% eran solteras. Es decir, habían construido una carrera a costa de no haber intentado relaciones personales porque no hubieran podido negociarlas. Habían visto ya caerse, como vio Emma, a muchísimas mujeres del sistema por cuestiones de conyugalidad o maternidad. Le digo a Emma, ¿cómo eran tus días en la CONEA? Dice, yo tenía un trabajo muy importante, tenía que ocuparme de enfriar el reactor. El reactor en ese momento se enfriaba con hielo seco, no había un sistema técnico para enfriar el reactor. Y obviamente si se recalentaba explotaba, o sea que era muy importante mantenerlo frío. Emma se quedaba durante la noche para cambiar el hielo seco para enfriar el reactor. O sea, no se calentaba nunca, imagínense. Pobre Emma.
Y yo le digo, nadie más se podía quedar, no podían hacer rotativo eso, y no, lo que pasa es que los compañeros tenían familia, a su casa. Claro, ellos tenían familia porque no tenían estas deudas. ¿Cómo hubiera tenido familia Emma Pérez Ferreira? ¿Qué habría tenido que hacer? ¿Qué rituales del cortejo? ¿Qué danza de los gansos tendría que de aleteo, tendría que haber hecho para que finalmente pudiera... ¿Y habría una pareja soportado que ella se quedara durante las noches enfriando el reactor nuclear con hielo seco? Otra pregunta era, ¿qué tal estaba el que traía el hielo seco? Pero esa no me animé a hacerse. Esa no me animé. Pero entonces, cuando tenemos la proporción de las carreras, vemos que también hay diferencias acá. Y les estaba hablando de los cambios que había propuesto Dora Barrancos. Uno fue, el límite de edad se corre un año automáticamente por cada hijo que la mujer tiene. Hasta los 3 hijos. Ya si tuviste 4 más, 3 años te damos, pero este era el límite del CONICET, de lo que pudo negociar. Hasta 3 años de corrimiento automático del límite de edad. Muy importante, porque si el límite de edad es 30 años, las mujeres en ese momento pocas veces tienen los antecedentes suficientes como para ingresar en el primer nivel, que es el de asistente. Segunda modificación, cuando una mujer tiene un hijo, se corre automáticamente un año la entrega del informe. El informe se hace cada 2 años. Si la mujer en ese momento está gestando, pariendo, cuidando en el primer tiempo, que es muy intensivo, probablemente su informe no sea un informe aceptable. Y va a quedar como quedó durante muchos años. Una cosa que habíamos analizado es que las mujeres permanecían más en la misma categoría, por lo cual cuando entraba una pareja, que tuvimos varios casos de parejas, porque las mujeres están en el laboratorio y dicen, bueno, el ratón o mi compañero del laboratorio, y bueno, por una cuestión de especismo, eligen al compañero del laboratorio. Pero entonces, había muchos que eran parejas que ingresaban juntos, hacen la tesis juntos, hacen el postdoctoral juntos, entran a la carrera juntos y a los 4 o 5 años el tipo está en una categoría por encima que ellas, porque tuvieron un hijo. Entonces, ese cuidado, ese extremo, les impide ir a congresos, o les impide escribir con la misma normalidad, digamos, que la hacía su compañero. Bueno, lo que se hizo es extender un año entonces el límite. Hay un trabajo interesante de unas investigadoras de Estados Unidos que dice que cuando uno analiza la productividad de los varones en términos de esto, concurrencia a congresos, promoción de recursos, papers, etcétera, lo que encuentra es que los varones producen de una manera progresiva. En cuando se analiza la productividad de las mujeres, se ve que hay caídas y subidas que tienen que ver con los tiempos de gestación. Entonces, el año que la mujer tiene un hijo y los primeros tiempos de cuidado, generalmente produce menos, pero luego recupera. Y si se analiza un periodo de 10 años, la productividad de mujeres es igual o superior que la de varones. Esto habían analizado estas científicas. Viendo que esta evaluación cada 2 años perjudica a las mujeres. ¿Cuál es la frecuencia con la que hay que evaluar? Lo decide el directorio del CONICET. ¿Quiénes están en el directorio del CONICET? Y decide que 2 años es una frecuencia aceptable. Esta extensión de un año permite entonces que las mujeres no retrasen su posibilidad de ser promovidas en la carrera. Ahora, se agregó otra medida de acción afirmativa. Lo que estoy diciendo son medidas que le dan aparentemente ventajas a las mujeres que son de discriminación positiva. Es decir, allí donde se ve que hay discriminación, hacemos una medida de acción afirmativa para igualar. Entonces, sí, es verdad, beneficia a las mujeres. ¿Por qué los varones no pueden tener también un año cuando nace un hijo? Bueno, beneficia a las mujeres porque han sido históricamente las perjudicadas en su dedicación, en su tiempo, etc. Licencias para los varones extendidas, una ley cuando fui legisladora sobre eso y me la bajaron 2 sindicalistas, diciendo que querían que los logros de los trabajadores salieran de los sindicatos y no de la legislatura. Me castigaron por haber tenido la idea de prolongar las licencias de paternidad. Pero además, en lo privado me dijeron yo quedándome cuidando hijos ni en pedo. O sea, su argumento off the record era un poco menos elegante, ¿no? Menos clasista. Bueno, otra medida de acción afirmativa. Cuando una organización científica le pide financiamiento al CONICET, cosa que muchos hacen, congresos de física, de química, de matemática, etcétera, hemos logrado que haya un financiamiento para un congreso que hacemos las mujeres científicas, un foro de mujeres científicas que se hace en Bariloche, desde la Fundación Bariloche, desde el Centro Atómico Bariloche, lo organizan físicas nucleares. Bueno, cuando se organiza un foro científico,
Si no hay mujeres en ese foro, el CONICET no lo financia. Es decir, debe haber no si no hay mujeres, si no hay una representatividad, una cierta representatividad. Es decir, tiene que haber varones y mujeres como idealmente otras expresiones de identidad, y me encantaría que en algún momento tomemos ese tema de la diversidad, porque es todo otro mundo. Hoy no me voy a poder referir a eso, porque tiene mucho para decir. Pero que las identidades estén presentes. El año pasado se hizo, ustedes ven que la cantidad de mujeres que hay en ciencias biológicas es el 60%, es decir, son la mayoría en la carrera de ciencias biológicas. Entonces, también el 60% en la carrera de biología. Sin embargo, habían hecho de la Asociación de Biología un congreso y eran solamente mujeres. La asociación, perdón, solamente varones. Y la Asociación de Física también hizo un congreso solamente con varones. El CONICET les avisó que si el congreso no era representativo, bueno, desde el Foro de Mujeres en Ciencia, nos acusamos, porque es verdad que las feministas a veces castigamos, esto no puede estar, hay un 60%, pero fundado, hay un 60% de mujeres y no encontraron ninguna para sentar en una mesa, es una cosa absurda. Bueno, el CONICET les dijo, si ustedes no hacen un congreso representativo igualitario, vamos a retirar el apoyo económico, gran argumento para la igualdad, gran argumento por el cual desde la RACCIT, desde la Red de Género, Ciencia y Tecnología, hemos dicho, no castiguemos, demos premios, digamos, si hay un proyecto que incorpora un 30% más de mujeres, le damos hay un 5% de presupuesto que se le agrega si es igualitario. Que demos condiciones como de promoción, no solamente decir, bueno, no te damos nada porque sos un machista. Promovamos que cuando tengan que ponerse a buscar, 30%, ¿a qué vamos a buscar? Ahí van a ampliar un poquito la mirada. No van a ser como Macri cuando dice, hice una mesa redonda para que nos veamos todos. La primera reunión con los sindicalistas eran todos tipos. O sea, la mesa debía ser un vestuario de fútbol, me imagino. Así nos vemos todos, en una condición igualitaria. No había una sola mina, o sea, todos se ven entre sí. Si le dicen, miren, acá tiene que haber un 30% de mujeres, van a entrar a buscar alrededor, a ver cuál no se las baja, como para poder sentarla a la mesa, ¿no? El total de mujeres en investigadoras e investigadores según las disciplinas. ¿Cuántas personas hay en la disciplina y qué porcentaje son mujeres? En psicología el 75% son mujeres. Las que menos tenemos, aunque son mucho más que en psicología, los investigadores en ingeniería civil son casi el doble, son el doble, pero sin embargo solo el 21% son mujeres. Entonces, en realidad, la proporción mayor es en biología, como les contaba antes, porque es la masa crítica que ya viene de la universidad, ciencias médicas, física tiene muchas, fíjense, pero solo el 25% son mujeres. Entonces, en este orden van descendiendo, pero fíjense qué cambio abrupto entre biología, como ciencia natural, y ya las ciencias exactas, física e ingeniería. Por eso la campaña por el acercamiento de las mujeres a la ciencia, sobre todo matemáticas, física e ingeniería, son las materias donde hace falta más igualdad, hace falta promover, además, otros puntos de vista. Acá tenemos cantidad de mujeres según el área de conocimiento. ¿Cuántas de ellas tienen el nivel de investigadora superior dentro del total de mujeres? Según las áreas. Es decir, en ciencias agrarias son poquitísimas mujeres. Sin embargo, casi todas las que entran tienen tal nivel de excelencia que casi todas ellas promueven a investigadoras superiores, pero investigadoras superiores debe haber 3. Ciencias sociales, ¿cuántas entran y cuántas llegan? ¿Cuántas eran? El rosa es las mujeres en total, el 29 es cuántas llegan a superiores. La mitad es la que llegan por sociales. Menos de la mitad las que entran por biológicas, es decir, entran muchas, pero en el camino se van desgranando, se van quedando. Y en ciencias exactas, la cantidad de mujeres y
las que lleguen a investigadoras superiores. Hicimos además un estudio cualitativo, hablamos con las científicas. Bueno, a ver qué pasa con la situación en la ciencia. Y uno de los puntos, bueno, acá están los distintos puntos. La proporción de mujeres en el CONICET. Algunas de las cosas que dijeron las propias científicas. A lo largo de toda mi vida, nunca he escuchado a alguien decir que la corrieron por ser mujer. Si la presidenta de la Nación es mujer, era el 2015, ¿no? Estaba Rovira, que fue presidenta del CONICET, una astrónoma, que fue la única presidenta mujer del CONICET que hubo. Estaba Rovira, que era mujer, la representante de Ciencias Sociales es mujer, la decana de la facultad es mujer, la facultad puede ser la de Psicología, la de Filosofía, no la de Exactas, ¿no? Entonces, acá pasa una cosa muy interesante, que es muy común cuando discutimos los lugares de las mujeres en la sociedad, y decimos, bueno, ¿qué pasa que las mujeres no tienen igualdad? Y nos dicen, pero si ya tienen, como decía Luciana, ya tienen todo lo que quieren, ¿qué más quieren pedir? Siéntese que 17 años ya van a llegar. Y es un caso que ningún científico daría como argumento, salvo cuando se habla de las mujeres. Y es que un caso satura la muestra. Si una mujer presidenta de la Nación, aunque sea en condiciones de excepcionalidad, porque era la pareja primordial típica del peronismo, digamos, que son padre y madre fundamentales, el andrógino originario, digamos, de ahí deriva el pueblo, hay toda una mitología ahí sobre el bombo, está la cuestión del espíritu. Bueno, que ella haya sido designada por su marido y no por un plenario del partido, que ese modo luego reafirmó su elección en una segunda vuelta y ahí hay menos argumentos para decir esto es excepcional, porque ahí ya la situación era bastante diferente, pero una mujer presidenta de la Nación ya tienen igualdad política. Una mujer en la Corte Suprema de Justicia ya tienen igualdad en la justicia. Una mujer llegó a ser en los 60 años de existencia del CONICET, presidenta del CONICET, ya hay igualdad en el CONICET. Un caso satura la muestra, y esto solo pasa cuando hablamos de mujeres. Si ya tienen una mujer ahí, ¿qué más quieren? ¿No? Esas mujeres tienen tal grado de excepcionalidad, como el caso que les comenté de Emma Pérez Ferreira en la en la CONEA, o como Marie Curie, tal grado de excepcionalidad que logra llegar a expensas de su vida personal muchas veces. Pero esa mujer tiene que ser la tranquilidad para todos de que ya el género femenino con ella llegó allí. Llegó un modo de sacrificar muchas cosas del género femenino que no son las deseables, o llegó un modo en que el género femenino va acompañado por tal diferencia de clase que puede subsanar muchas de las dificultades que la mayoría de las mujeres tenemos en el transcurso de una carrera. Me acuerdo que en un primer debate que hubo en la década del 90, en algo que llamábamos el enlace del sector científico y tecnológico, no era de las asociaciones agrarias, éramos los becarios y los investigadores del CONICET, yo planteé la cuestión de las estadísticas que teníamos de la RACSIT, con una muestra de las estadísticas del nivel de carrera, de algunas de estas cosas que les mostré acá, en el año 94, el presidente de la Asociación Física me dijo, pero si yo en mi laboratorio tengo un montón de mujeres, ¿qué están diciendo que no hay mujeres? Yo le pregunté, le digo, ¿usted preside la Asociación de Física? Sí. Cuando maneja estadísticas, ¿las maneja por su percepción personal? Se lo aceptan en el CONICET y todo el mundo se rió. La ironía que hay también en algunas de estas cosas que mostró Luciana, es un recurso cuando el argumento fracasa, porque el argumento tiene que ser amargo muchas veces. Entonces, en lugar de ser amargas, como hice una vez con un diputado que yo le reprochaba una cuestión vinculada con la represión de un par docente, me dice, ¿qué escote que te trajiste hoy? Con sus asesores al lado que se rieron a carcajadas de la... Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Extrañas a tu mamá? Y entonces se rieron de él, y no le gustó. ¿Qué tendría que haberle dicho? No estoy acá para que me miren las tetas, soy una persona que soy tu par, te estoy hablando de cuestiones de política. Decir todo eso es muy amargo. A veces logramos que con una cierta ironía podamos modificarlo. Entonces con el director de física fue así y él aceptó que efectivamente había diferencias estadísticas, su percepción personal no era lo relevante. Los primeros años en la carrera científica.
La maternidad es recordada por la mayoría como traumática. Yo pedí que hubiera especialmente preguntas sobre esto porque lo veía en las estadísticas. Entonces pregunten qué pasó, cómo resolvió cada una de las que permanecen en el sistema, porque las que se fueron, las que permanecen, cómo resolvieron ese cimbronazo del periodo de la maternidad. Tener un hijo, a mi hijo fue un caos, no teníamos un peso, la beca era poca plata y con un hijo colapsé. Firmamos todos ahí. El día que fui a dar mi tesis me olvidé mi nena. Eso es importante porque los hijos son lo más valioso y hay que tenerlos cuidados. O sea, fue a dar su tesis con un bebé, se olvidó el bebé, cosa que le pasó a una filósofa también en Londres, la llamaron de la biblioteca de Oxford, donde ella da clases y le dijeron, doctora Anscombe, se olvidó a Moisés en la biblioteca con su bebé. Yo tenía 5 hijos, entonces quizás con todo. Era muy famosa porque cuando iba a dar su clase, ya iba con una bolsa llena de verduras que compraba de camino a la facultad, la dejaba en la biblioteca, iba a dar su clase, volvía a la biblioteca, recogía la bolsa, bueno, ese día se llevó la bolsa y se olvidó. Bueno, pero es tan importante cuidar a los hijos. ¿Cómo me pude permitir, el día que fui a dar mi tesis, cómo me pude permitir ese descuido? Mala madre que soy. Soy licenciada ahora, o soy doctora, pero qué mala madre, nunca las dos cosas, ¿no? Las actividades coincidían con el horario en que tenía que ir a buscar a mis hijos a la guardería. Eran todos hombres y un par de mujeres más grandes. Así funcionan las cosas en contra de quienes tienen familia. Esto es muy importante, porque esas mujeres que habían renunciado a tener una pareja o a tener hijos, cuando tenían becarias, o cuando había investigadoras jóvenes que decían, no me puedo quedar porque a las 5 sale mi hijo del jardín, decían, esta no tiene interés, si tuviera interés se quedaría, como me quedé yo, porque si yo llegué, otras pueden llegar, hay que hacer sacrificios, hay que esmerarse. La idea que tenemos en otra generación, de que queremos todo, porque tenemos derecho a todo, porque los varones tienen todo, entonces ¿por qué no nosotras? Esa idea es una idea castigada desde dentro mismo del sistema, y no solo por los varones, también por las mujeres del sistema, porque ellas han tenido que renunciar. La idea de equilibrio es, dejo lo que me produciría conflicto, que es tener pareja, hijos, y de paso, en esta investigación en Estados Unidos, tener pareja en términos de uso del tiempo, de tareas de cuidado, llevaba mucho más tiempo que tener hijos. Digo, y eso que no usaban pañales. Es decir, sí. El balance entre trabajo y maternidad. Al principio me daba culpa, pero a mí me hacía bien. Lo mejor que les podía pasar a mis hijos es ver que a una madre apasionada por lo que hacía. He hecho una carrera sola, he criado 2 hijos, me he ido al exterior. Que digan no se puede es inconcebible. Claramente esta persona ha contratado a alguien que le cuidara a los hijos mientras se fue al exterior a un laboratorio. Entonces, por eso digo que las cuestiones de clase pesan muchísimo cuando analizamos género. Tenemos que hacer siempre un estudio interseccional, o sea, tenemos que ver las cuestiones geopolíticas, tenemos que ver las cuestiones de género, pero verlas con cuestiones de clase, con cuestiones de edad, muchísimas otras cuestiones que rodean las raíces, la radicalidad del tipo de personas que somos. ¿Cómo nos describimos? No solo por el género. Yo sacrifiqué mi vida, pero porque quise, tampoco es que soy una mártir, quise hacer las dos cosas, dedicarme a la ciencia y a mis hijos. Se dedicó a la ciencia como profesión, a los hijos como maternidad y sacrificó su vida. O sea, no le quedó nada después. La ayuda familiar y la guardería. Las mujeres sostienen que para la continuidad de la carrera la colaboración con mi marido fue fundamental. Nunca bajó mi producción y nunca vi problema en ese sentido, pero porque tenía las condiciones en casa con mi marido y la guardería. Una pareja igualitaria. Nunca sintió que bajó su productividad. Miren qué poquito hace falta. Un método público de sostenimiento de tarea de cuidado, como es la guardería, y una pareja igualitaria. Y entonces no hay diferencia en la productividad. También hay mujeres solteras que quedan a cargo de sus mayores o de hermanos con discapacidades y no están incluidas en las excepciones. Eso es verdad. Esto se siguió trabajando. Incluso un hombre, investigador, que pidió una extensión porque había tenido un hijo discapacitado, él no era el gestante, pero era una persona que tenía que dedicar muchísimo más tiempo al cuidado por esa situación. Y entonces se le concedió el año de prórroga en la entrega de su informe. Es decir, no son cerrados a este otro tipo de cuestiones que puedan ser diferentes que la que naturalmente se otorga por ser madre.
Prefería ceder buena parte de mi sueldo a una empleada para avanzar en mi trabajo, publicar, ir a congresos, etc. Nuevamente la cuestión de clase, podía ceder buena parte de su sueldo. Imagínense, mi marido y yo éramos filósofos los dos, investigadores del CONICET los dos. Si uno cedía parte de su sueldo, el otro se moría. No sé. Entonces, ceder buena parte de su sueldo no es imprescindible para la supervivencia. Pero lo que en realidad ocurría, y lo vivimos nosotros también en nuestra pareja, que lleva como 40 años, porque es en Italia, lo que vivimos fue, prácticamente el sueldo de becaria iba a pagar una niñera, o iba a pagar un jardín que no era sostenido porque la beca no tenía ningún tipo de cobertura. Entonces, si lo puedo hacer, si puedo destinar ese dinero, es porque el destino no era la supervivencia, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Las promociones en la carrera de investigador científico. En las escalas más bajas los obstáculos son menores y empiezan a pasar a la categoría independiente, que es la que les contaba antes. Hay menos mujeres porque las exigencias son mayores, a igualdad de antecedentes los que obtienen los cargos son los hombres, no solo por una cuestión sexista, sino porque tenés que demostrar que dirigís equipos, que recibís subsidios, y eso siempre está en manos de hombres. Es decir, los varones no ceden la posta de esta parte de poder. Pueden hacer el concurso que parece que es meritocrático, que es objetivo. Bueno, mostrame cuántos becarios dirigís. Si vos sos becario y vas a elegir director o directora, vas a elegir un varón porque te va a ir mejor, porque sabés que te garantiza que vas a entrar. Si elegís una mujer es más dudoso. Cómo se califica, quién te dirige, se tiende a preservar el poder de los que ya están. Es una cuestión de lógica de las instituciones, tienden a preservar sus relaciones de poder. Entonces las mujeres tienen menos becarios, tienen menos asignación de recursos, siempre son más gasoleros los proyectos de las mujeres. Cuando piden los proyectos, una de las evaluaciones que hicimos fue no solamente cantidad de proyectos financiados a mujeres, sino qué financiamiento y cantidad de dinero de todos los varones y de todas las mujeres. Las mujeres reciben menos dinero, aunque les den proyectos, son proyectos chiquitos. Entonces se alcanza la equidad de una manera engañosa. Los cargos de dirección. Muchas veces es preferible dedicar más tiempo a la vida personal que a una actividad desgastante, que requiere tener un temperamento especial para lidiar con gente, como son los cargos de dirección, que requieren poner el cuerpo literalmente, en el sentido de dedicar más horas de trabajo. Y otra dice, las mujeres ni lo intentan. Si alguna lo intenta es porque es muy superior al hombre que está ahí. El hombre naturaliza esas posiciones. Una mujer tiene que estar en un nivel excepcional para hacerlo. O sea, una mujer que se larga a competir con un varón tiene que estar muy segura de que puede confrontar, que puede sostener esa confrontación. Y generalmente la cuestión de emplear horas extras para tener una dirección de un instituto o para tener un cargo de gestión, horas extras, ¿de dónde las sacamos? Ahí está la cuestión del uso del tiempo que mencionaba Luciana. Si es fuera del horario de trabajo, muchísimo peor. La idea de que las reuniones son a las 6 de la tarde, porque entonces a las 9 de la noche llegan con la servilleta puesta los tipos. Las mujeres no, llegamos con las manos llenas de pasar por 18 lugares para, en general, resolver las cuestiones domésticas. Las estadías en el exterior, ya falta poquito. Afuera es más difícil establecer un equilibrio entre ciencia y familia. Claro, porque no hay niñeras baratas, no son tan concesivos los laboratorios de permitir que una mujer vaya con el hijo de vez en cuando. Mis 3 hijos nacieron en distintos países, cuenta otra. La dificultad que habrá sido eso, para poder hacer su carrera. Siempre estuve pendiente de mis hijos, de mi familia, tuve limitaciones para viajar, para ir a congresos. Todo eso me costó mucho mientras mis hijos eran chicos. Esto es muy interesante porque las mujeres arriban más tarde a las categorías porque tardan más en juntar esos antecedentes que se los permiten y en negociar su tiempo dedicado al cuidado y dedicado a la ciencia. Me fui sola al exterior, los chicos se quedaron con el padre y fue un desastre total. Porque ¿cómo la madre se va a ir y va a dejar a los hijos? Si el padre no hubiera sido lo mismo, obvio. El padre se va un año a trabajar al exterior. Me acuerdo, mi mamá cuando me fui a dar clases a una universidad del interior, mi marido daba clases en una universidad del interior hacía años, él en Neuquén y yo fui a Córdoba, me dice, Alberto, ¿te deja ir? No le pedí permiso para tener un trabajo académico, me olvidé ese trámite. Bueno, esto es todo.